diputado Geu Edui por un tiempo no mayor a 7 minutos para que haga sus cuestionamientos. Adelante, diputado. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Sean ustedes bienvenidos, señor secretario, señora secretaria, a esta representación popular. Voy a iniciar refiriéndome al trabajo de la Secretaría de Administración. Señora secretaria Verónica Ivette Hernández López de Lara, secretaria de Administración del Estado, en el informe nos dan cuenta del ahorro que han generado por un monto de más de 143 millones de pesos en la optimización de la plantilla de gobierno. También nos dicen que actualmente cuentan con 8,510 trabajadores y trabajadoras, aunque no son claros en el número de personas que han sido despedidas. Además, reportan haber tenido un ahorro de más de 23 millones de pesos en gasto de combustible, aunque tampoco queda claro cuál ha sido el destino de estos ahorros. Por otro lado, nos dicen que realizaron 2,682 procedimientos para la contratación de bienes, arrendamientos y servicios por un monto de más de 884 millones de pesos, pero es extraño que se celebre el aumento de proveedores locales que se contrataron en el gobierno de este año, cuando se dice que el 79.1% de todos esos procedimientos fueron adjudicados a proveedores zacatecanos por un monto de más de 300 millones de pesos, es decir, solo el 33% de esos recursos le fueron asignados a zacatecanos. Por lo anterior le pregunto, secretaria, de la optimización de la plantilla a que se refiere, ¿a cuántas personas se han despedido en el gobierno del Estado hasta este momento? Y de ese total, secretaria, le pregunto cuántas demandas laborales se han promovido en contra de la administración estatal y cuánto dinero se ha erogado para el pago de demandas por despidos injustificados, ya sea a través de laudos o a través de convenios. Por otra parte, le pregunto a qué se ha dirigido el gasto en gasolina y en personal que se han ahorrado. Y por último, le pregunto a cuántos proveedores que no son de Zacatecas han adjudicado contratos, cuál es el monto mayor que se ha observado en estos casos. En relación al trabajo de la Secretaría de Finanzas, maestro Ricardo Olivares Sánchez, reconocemos desde todas las expresiones políticas en esta legislatura, y estoy seguro que en el Estado, el trabajo que ha realizado usted en esta dependencia, en la Secretaría de Finanzas, no solo a usted, sino a todo el equipo que lo acompaña en la Secretaría de Finanzas, que son lo que siempre están dando todo el trabajo y por supuesto a quienes se debe en gran parte los logros que se han alcanzado en esta Secretaría. Dentro del paquete económico para el ejercicio fiscal 2022, a propuesta del Ejecutivo, esta legislatura aprobó una reforma al Código Fiscal para el Estado de Zacatecas, mediante el cual se crearon los llamados convenios de estabilidad fiscal. Con este instrumento, la Secretaría de Finanzas adquirió la facultad para pactar con los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales para diversos ejercicios futuros, otorgándole la posibilidad de que no se alteraran con posterioridad las tasas, las cuotas o tarifas de la contribución que se sujetó en el convenio respectivo. A través del esquema de no modificación tributaria se le garantiza al contribuyente que en ejercicios fiscales subsecuentes no tendrá mayores erogaciones por los conceptos incluidos en el convenio, con lo que se dotó de certidumbre jurídica en el pago de sus contribuciones, dado que al ser la política fiscal de carácter anual, esta puede ser inestable, teniendo variaciones considerables entre un ejercicio fiscal y otro. En su momento incluso le cuestionamos la constitucionalidad de este esquema tributario que a juicio de varios compañeros y compañeras diputadas podría resultar en una invasión
a la facultad legislativa para establecer contribuciones que tenemos, así como una probable violación también al principio de anualidad que rige en la materia fiscal, por lo que para nosotros ha sido de especial interés el desarrollo y la aplicación que ha tenido este esquema en Zacatecas. Esto sumado a otro mecanismo que ya se encontraba vigente y que también creó usted, que es el consistente en los acuerdos anticipados de pago utilizados para la autodeterminación de las contribuciones a pagar por el contribuyente siempre y cuando no haya sido iniciadas las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales. A través de estas figuras, el Estado ha buscado estimular el pago de las contribuciones de manera oportuna, con el objetivo de que se incida de manera positiva en los ingresos propios del Estado y a su vez de forma indirecta en las participaciones que recibimos del gobierno federal. En razón de esto, secretario, le pregunto, ¿cuántos convenios de estabilidad fiscal se han suscrito al día de hoy a partir de la entrada en vigor de esta figura? ¿A cuáles empresas le corresponden los más significativos y a cuánto ascienden los montos del Estado a través de este mecanismo? En el mismo sentido, sobre los acuerdos anticipados de pago, le pregunto, secretario, ¿cuántos de este tipo se han suscrito y con cuáles contribuyentes? ¿Cuáles son los montos mayores y a qué ejercicios fiscales se suscribieron? Finalmente, le pregunto, secretario, si desde su perspectiva y opinión profesional, con base en su experiencia, el manejo de las finanzas públicas en estos más de 3 años en el gobierno del Estado, la aplicación de estos dos mecanismos para el pago de contribuciones han resultado en beneficio de los ingresos estatales y, de ser el caso, ¿cuáles son estos beneficios? ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Se le concede ahora el uso de la voz al secretario de Finanzas para que en un tiempo no mayor a 3 minutos atienda los cuestionamientos. Gracias, diputada presidenta. Con su permiso, diputado GU, gracias. Las preguntas que me hace efectivamente, como usted sabe, desde la administración pasada que se crearon los impuestos ecológicos, por supuesto, y que tuvo a bien la Corte resolver en favor, y a partir de la dificultad que se empezó, la resistencia al pago de estas contribuciones y la diferenciación de en las resoluciones de la Corte, donde nos dieron a favor 2 impuestos y 2 en contra. Hubo colegiados de circuito que nos dieron todos los impuestos. Esto trajo consigo estas nuevas figuras jurídicas que hemos venido manejando, digamos que con mucho éxito. Sin embargo, ante la resistencia de las empresas de pago, la primera que hubo, se acordará, fueron los acuerdos definitivos de pago. Fue una minera importante. Tal vez por la secrecía fiscal no podía estar diciendo los nombres. Con gusto le puedo decir de cada una de las empresas cuáles fueron definitivos de pago, cuáles fueron acuerdos de estabilidad y cuáles fueron acuerdos anticipados. Pero el primero, me voy a ir sobre todo por los efectos que mencionó, ¿verdad? Los acuerdos definitivos de pago trajo consigo evitar exactamente ese tipo de resoluciones donde nosotros incluso los auditáramos. La principal minera, no voy a decir el nombre, pero es una de las principales mineras, pagó más de 800 millones de pesos en su momento y nos sigue pagando a través de acuerdos de estabilidad aproximadamente 140, 150 millones, dependiendo un margen que quedó ahí establecido cada año. Si le pudiese decir que esto es insuficiente, tal vez sí, porque el potencial tal vez es mayor, pero eso que nos hubiese llevado a varios pleitos que tal vez pasarían 3, 4 años y con resultados. ¿Por qué? Porque los abogados hicieron mañosamente ciertas estrategias, hay que decirlo, para evitar el pago de los mismos impuestos. Sin embargo, ha tenido sus resultados.
Hay otras dos mineras importantes que también ha habido resolución. Una de ellas incluso un monto de 200 millones de pesos el año pasado, viene pagando 40 millones de pesos cada año también. Hay otra también que no minera, es otra empresa importante, que recientemente en este año llegamos a acuerdos también definitivos de pago y estamos por firmar los acuerdos de estabilidad, donde hay que recordar que los acuerdos de estabilidad también, con relación a lo que me preguntó la diputada Carlita, tiene que ver con el efecto de los domicilios para efectos de la inversión con empresas estatales, en fin. Creo que esta parte sí ha sido significativamente recaudatoria. A mí me han preguntado algunos colegas de otras entidades federativas si nos van a copiar porque los que ya pusieron los impuestos ecológicos ya están encontrando esta problemática y nos van a copiar, independientemente que sí puede existir un debate técnico jurídico, lo que expuso al inicio, de facultad propia del Congreso, pero es un mecanismo de éxito en otros países que ha resultado para efectos de dar seguridad y estabilidad fiscal, en este caso también para los inversionistas. Si no, ¿qué pasaría? Pues vamos a ahuyentar también la inversión, ¿verdad? Donde dirían pues, la mayor carga fiscal pues está en Zacatecas, ¿verdad? Y eso afortunadamente con las entidades federativas que ya lo están implementando, pues ha coadyuvado para que ya lo vean como poco a poco de carácter general, como algo que tienen que pagar. ¿Cuál es el impuesto de mayor recaudación y mayor efecto, donde hay resoluciones de la Corte y más jurisprudencias? Y es sobre emisiones de gases a la atmósfera. De todos los demás hay resistencia, diputado. Hubo amparos con relación al de depósitos, almacenamiento y depósitos de residuos. Después de que hicimos la reforma con base en la resolución de la Corte, todos los amparos los ganamos, los hemos ganado, solamente quedó uno que por ahí tenemos en una instancia, también le informo de esos casos con todo gusto, pero esa parte sí ha tenido sus buenos resultados desde el punto de vista de recaudación. ¿Qué nos falta? Hay empresas, yo considero por lo menos 3 empresas importantes o de nombre, no sé sus efectos de recaudación, por lo menos de nombre sí son importantes, que tenemos que estarlas buscando. Tenemos auditorías abiertas en casi todas y eso es lo que está decidiendo para que se acerquen y dialoguen y lleguemos a cualquiera de los dos escenarios de acuerdos de estabilidad o acuerdos definitivos de pago. Es cuanto lo que pudiese. Gracias, secretario. Gracias. Se le concede el uso de la voz a la Secretaría de Administración para que en un tiempo no mayor a 3 minutos atienda los cuestionamientos. Con mucho gusto y con su permiso, diputada presidenta, con su permiso, diputado Yegun, un gusto saludar. Respecto de su primer pregunta, ¿a cuántas personas se han despedido? ¿Cuántas demandas por este caso y el monto de despidos injustificados? Pues quiero informarle a todos los ciudadanos, a las ciudadanas que no hemos despedido. En el gobierno del estado se hizo una reestructuración orgánica, como ya aquí lo he explicado ampliamente, en qué consistió en estas reestructuras orgánicas de las dependencias e impulsar el programa de retiros voluntarios, en donde se le invitó al personal del gobierno del estado que estaba identificado con años de antigüedad en el servicio público, además que podrían por edad aspirar a una jubilación digna, pues fueron invitados a ser parte de este programa. De verdad que ha sido muy exitoso porque además, como usted tiene conocimiento amplio, diputado, la iniciativa de ley que se presentó con la ley de la reforma laboral reciente, en donde se incluyó la figura de conciliación, eso nos permitió tener convenios ratificados, sancionados ante el Centro de Conciliación. Y esto quiere decir que las personas, servidores y servidoras que quisieron retirarse voluntariamente, agradeciendo los años de servicio, se fueron con un convenio de mutuo acuerdo por las prestaciones y los derechos laborales
de los montos que se pagaron por esta vida entregada al servicio con la convicción y la vocación del servicio público. En este sentido, las incidencias de las demandas laborales bajaron muy notablemente. De esta manera le puedo decir que aún en este momento se encuentran en procesos de conciliación, en procesos de este proceso laboral, que estamos aspirando a que no tengamos laudos ni sentencias laborales por estos conceptos en esta administración. Lo estamos atendiendo, están en proceso. Por eso no le puedo dar una cifra de un monto que se haya pagado, porque aún no estamos en esa etapa procesal. Lo que sí le informo es que los laudos que fueron pagados ascienden a más de 10 millones, 16 millones de pesos. Eso fue de administraciones anteriores por diversas causas, las sentencias y las demandas, en su caso de los trabajadores de gobierno. La siguiente pregunta, el monto mayor de proveedores locales y proveedores foráneos, se lo hago llegar con mucho gusto. Lo que puedo decir es que sí se ha privilegiado en esta administración las licitaciones públicas. Tenemos las adjudicaciones directas que representan el 20.4% y las invitaciones a 3 por el 1.6%. El total de procedimientos de contratación son más de 2.862 y tenemos el dato que se han beneficiado a más proveedores locales en esta administración. Contención, en materia de contención administrativa por el gasto del combustible y otros ahorros generados por las acciones de austeridad y disciplina financiera, pues nosotros somos la parte de contención, nosotros somos la parte de que a partir de las políticas públicas de austeridad y de los acuerdos gubernativos publicados, se generaron estas eficiencias administrativas. Quien tiene el control presupuestal es precisamente la Secretaría de Finanzas. Yo le puedo decir que el sentido y la orientación de generar estas eficiencias es precisamente que el gasto no se fuera, o el recurso público mayormente del Estado no se fuera en solamente estar pagando nóminas, sino con un sentido social, impulsar las políticas públicas de los ejes tractores del Plan Estatal de Desarrollo que tiene y que presentó el señor gobernador al inicio de su sexenio, y que es el sentido toral de la política pública del gobierno del Estado y de esta administración: reorientar el gasto público haciéndolo más eficiente para que haya más obra pública, para que exista esta pacificación del Estado, para que puedan implementarse las medidas, las políticas y sobre todo los recursos sean redirigidos a las partes torales y más sensibles de las necesidades de los ciudadanos zacatecanos. Y todos queremos pacificación de nuestro Estado, todos queremos esta reconstrucción del desarrollo, del bienestar, pues directamente lo dijo aquí ya una diputada, es recurso, y el tema del recurso es reorientarlo a donde más se necesita. Es cuanto, diputado. Es cuanto, presidenta. Gracias, secretaria. Se le concede el uso de la voz al diputado en tribuna para que concluya en un tiempo no mayor a 5 minutos, por favor. Muchas gracias, diputada presidenta. Me quedaron pendientes ahí. Bueno, me dijo que no había despidos, no debería haber demandas. Si no los hay, los montos también no están claros. No sabemos tampoco cuántos convenios se han asignado por esta condición. Yo estoy seguro que se aclarará por escrito. Por cuanto hace a las respuestas diversas de la Secretaría de Administración, secretaria, hay un acuerdo que se publicó en el mes de octubre del año 2021, en donde se propusieron como meta la reducción del 25% de la plantilla del gobierno, revisando estratégicamente no afectar las funciones esenciales de cada ente público. Parece que no se cumplió. Aquí todas y todos recordamos que las dependencias con atención a grupos vulnerables tardaron meses para contar con la conducción
la conducción de sus servidoras y servidores públicos, por lo que en muchos casos se descuidaron actividades primordiales para las zacatecanas y los zacatecanos. Y hoy muchos de los resultados de este gobierno nos dan cuenta de ello. Además, sigue siendo de preocupación el hecho de que gran número de los retiros o los despidos que siguen sin reconocerse, ya que aunque se nos diga que han generado un ahorro económico, por lo menos así aparezca en el informe, de más de 141 millones a este año, también es cierto que más de 200 millones al parecer se han tenido que gastar o invertir en los convenios de conciliación o incluso en los laudos, que a decir de usted, solo 16 millones de pesos corresponden a los ocurridos en gobiernos anteriores. Por otro lado, en lo referente al aumento en el número de proveedores de nuestra entidad a los que se les ha contratado para un servicio o bien para un arrendamiento, de poco sirve el presumir el monto cuando, a decir del análisis que hemos hecho, solo el 33% de los recursos asignados fueron para empresas y proveedores zacatecanos y zacatecanas, mientras que el 63% del dinero ha quedado en personas que no son de este estado. Tal como lo hemos mencionado, a diferencia de otras dependencias, vemos en la Secretaría de Finanzas una conducción responsable. Y es que si esta administración, como lo han dicho otros diputados y diputadas, se ha mantenido a flote, ha sido en gran parte por el trabajo que ha hecho Ricardo Olivares en la Secretaría de Finanzas, primero como subsecretario de Ingresos y ahora como titular de la dependencia. No era para menos, secretario. Tan eficiente fue la política de saneamiento financiero impulsada por usted como subsecretario en el gobierno de Alejandro Tello, que por capacidad y talento fue usted nombrado como titular de la dependencia y a la fecha cumple usted 7 años como la mente creativa más valiosa de la política tributaria y financiera en Zacatecas. Algo sin precedentes, sin duda alguna. En el gobierno anterior logró posicionar a Zacatecas como el estado con mayor crecimiento en ingresos propios y en este gobierno como el segundo con mayor crecimiento en participaciones. Gracias a la política fiscal emprendida desde el año 2016 que usted diseñó, hoy el gobierno está cercano a alcanzar el anhelado equilibrio presupuestario. Se tiene un manejo responsable de la deuda, lo que libera presión a las finanzas públicas y disminuye en gran medida las complicaciones que tuvimos en el pasado. Con esto se dota de liquidez a las finanzas públicas zacatecanas mediante la disposición de recursos que son la materia prima para la implementación de cualquier política pública. Reconocemos los logros alcanzados y no nos queda más que exhortarlo a que siga transitando por la misma ruta que emprendió desde el 2016, con el objetivo de continuar con el saneamiento de las finanzas públicas, el incremento de los ingresos propios del Estado y la mejora de nuestro sistema de recaudación. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Se le concede ahora el uso de la voz a la diputada María del Refugio para que en un tiempo